La entrevista que están a punto de escuchar la grabé con Pablo, un ex profesor que tuve en la secundaria. No fue casualidad de invitarlo a él de entre todos los y las profesoras que tuve, la mayoría excelentes, por cierto. Lo que pasa es que Pablo logró despertar en mí algo que nunca pensé que me iba a interesar realmente, y es la manera en la que aprendemos, estudiamos y enseñamos. Para que entiendan un poco de lo que hablo, él es el tipo de profesor que siempre está probando cosas nuevas en el aula, a ver si funcionan, a ver si nos gustan, si nos sirven. Y yo ya sabía que iba a ser así desde el primer día de clases, porque nos hizo sentarnos en círculo en vez de uno atrás del otro. Y de esa manera vernos todos y todas al mismo tiempo. Además nos involucraba mucho en las clases, tanto que algunas las tuvimos que dar nosotros mismos. Y no solo en las clases, también en las notas. O sea, esos números que te dicen si te fue bien, idealmente un 10, o si te fue mal, 1, en el peor de los casos, ¿no? Lo normal con las notas es que él o la profesora ponga la nota y vos la recibís después, sin discusión. Pero Pablo siempre, cada cierto tiempo, se tomaba una clase entera para discutir individualmente qué nota pensábamos que nos merecíamos. A veces estaba de acuerdo, otras veces no, porque le parecía que merecías más o menos, depende. La cuestión es que me interesó mucho su punto de vista sobre el tema estudios, y a él le gustó la idea de tener una conversación sobre eso. Así que acá estamos. En un momento él va a mencionar algo sobre el ejemplo de los idiomas, y no sale en la grabación, pero es básicamente que le conté que lo curioso de dar clases de inglés, por ejemplo, es que en general la gente va porque lo necesita el inglés para viajar, para trabajar, pero el español en cambio no es un idioma tan necesario para gente angloparlante. Y eso lo que produce es que mis estudiantes suelen venir por amor al idioma, ni más ni menos, porque les apasiona. Y él va a tomar ese ejemplo en un momento de la conversación. Así que ya lo saben. Ah, y también tiene hace varios años un blog, aunque creo que ahora no lo usa tanto, pero bueno, tiene un blog donde escribe e invita a escribir a otros y a otras y se llama Así Fuimos Aprendiendo. Lo pueden encontrar así, pero de todas maneras les voy a dejar el link de eso. En fin, que disfruten del episodio. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá por segunda vez, porque les cuento que ya habíamos grabado esta entrevista, conversación, hace 2 semanas y se borró todo. Y bueno, Pablo tuvo la gentileza de venir de nuevo, así que gracias. No, por favor, Luna, gracias a vos por invitarme de nuevo. Por favor. Y como dijiste, el otro fue un ensayo. Así Bien, que seguro que esto sale mucho mejor. bien. Vamos a empezar por lo mismo. Te iba a pedir una presentación tuya de lo que a vos te parezca que te representa, que querés contar, lo que sea. Bueno, un poco también, además de definirme en línea con lo que vamos a charlar, yo soy docente. Mm, Puedo trabajar de varias cosas, pero lo que soy en esencia es profesor, es mm, docente. Es a lo que me he dedicado toda la vida y a lo que me quiero seguir dedicando. Trabajo en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Ahí tengo un cargo de dedicación exclusiva por el que hago docencia e investigación. mm. Por docencia me refiero a clases en una materia de segundo año de la facultad, en la carrera de veterinaria. También trabajo como profesor en la escuela secundaria de la facultad, la escuela a la que vos fuiste, Sí. que es la escuela agropecuaria, también de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, en la misma materia, que es química biológica, que es una materia de cuarto año, como recordarás. Sí. Me apasiona la docencia, me apasiona la educación y cuando me escribiste para conversar un poquito sobre eso y sobre la escuela, me gustó la idea, me gusta que tengas este espacio que estuve chusmeando y bueno, básicamente eso. Bueno, justamente me interesa tu perspectiva por la experiencia que tenés, por la experiencia que yo tuve también como estudiante tuya. Me interesa tu perspectiva un poco en varios conceptos que involucran escuela, pero principalmente 3 palabras que son aprendizaje, estudio y enseñanza. Y me parece que hay 2 que están más relacionadas que las otras, ¿no? Digamos, estudio y aprendizaje. Eh, Como vos sabés, yo tengo un podcast para estudiantes de español. Hay una idea en la comunidad de idiomas de que es lo mismo estudiar y aprender un idioma y en todo caso se prioriza todavía más la palabra aprender.
¿no? Porque hay una idea de que el estudio es para la escuela y que, entre muchas comillas, obviamente no lo pienso, pero que la escuela no sirve, que el estudio no sirve, lo único que sirve es aprender, tener la experiencia y adquirir un idioma. A veces se usa más adquirir que aprender, ¿no? Casi como si fuera una mercancía. No sé, quiero saber tu perspectiva sobre esto. ¿Qué pensás? Bueno, un montón de las cosas que dijiste me parecen muy valiosas y me parece que son para pensar. Primero acuerdo con vos con que las palabras aprendizaje o aprender, estudio o estudiar, enseñanza o enseñar son palabras fundamentales para pensar estas cuestiones y que necesitan ser definidas. No porque haya una sola manera de definirlas, tal vez incluso ni vos y yo nos pongamos hoy de acuerdo aquí y quizá para mucha gente no signifiquen lo mismo, pero de entrada cuando alguien habla de estos temas debe aclarar a qué se refiere con estas palabras o intentar definirlas, porque si no podemos caer en malos entendidos. Vos proponés separar aprendizaje y estudio de enseñanza, no me parece una mala decisión, podría haber otras. Primero, mientras vos hablabas, yo decía, hablaste de aprender y de estudiar, pero hablaste de estudiante, no de aprendiz. Es verdad. Claro, entonces ahí no puedo más que coincidir, porque estudiante viene de estudiar, y estudiar viene de estudio. Así que lo primero que te diría es que lo que hace un estudiante es que estudie, no que aprenda. El que aprende es un aprendiz. ¿Sí? El ejemplo que traes de los idiomas lo habíamos conversado en la entrevista fallida y me parece también muy interesante, por lo menos en dos cuestiones. Uno, porque me gusta la idea de los idiomas como ejemplo del estudio y del aprendizaje, de la traducción y de la contratraducción. Creo que hay mucho de traducir lenguajes en la enseñanza, en el aprendizaje y en el estudio. Y el ejemplo que vos traes me parece muy valioso porque uno puede estudiar un idioma y o aprender un idioma. Y en lo personal, y esto no es una idea mía, sino que lo tomo de muchos autores antiguos y actuales, son dos cosas en principio diferentes. Esto no significa que no se pueda aprender a través del estudio, pero se puede aprender de otras muchas maneras. Tu contexto actual de enseñanza es un contexto más informal, si se quiere, y por supuesto que la educación ocurre en contextos formales y en contextos informales. Yo durante muchos años participé, luego dirigí, luego coordiné proyectos de extensión universitaria donde hacíamos y hacemos apoyo escolar en barrios con derechos vulnerados, donde lo que hacemos es en ningún lugar educativo, pero en un contexto no escolar, en un contexto informal, en un contexto diferente. A mí me parece que uno puede aprender un idioma o puede aprender casi cualquier cosa de muchas maneras y en cualquier lugar. Hoy asistimos a los ejemplos más variados, por ejemplo, con el aprendizaje en línea, pero yo podría, no sé, aprender a mí me gustaría algún día tocar el piano. No tengo la más mínima idea de cómo se hace eso, no tengo piano, pero calculo que podría aprender a tocar el piano con tutoriales de YouTube o con un curso en línea de aprendizaje. O con un amigo. O con un amigo, o ir a un instituto de piano. Y ahí aprendería a tocar el piano. Podría aprender un idioma. Si no supiera español, podría anotarme en alguno de tus cursos o clases y aprender el idioma español. Y eso podría hacerlo por las motivaciones más variadas. Vos usaste un verbo, al final, dos verbos, servir y adquirir, me voy a quedar con el primero, que tiene que ver con que mucha gente aprende cosas para algo, para que le sirva. No sé, uno podría aprender, qué sé yo, a escribir en un teclado con los 10 dedos, cosa que yo nunca pude aprender. ¿Se puede? Claro, sí. En mi época teníamos una materia en la secundaria que se llamaba mecanografía, que aprendíamos a escribir con todos los dedos. Yo escribo con los pulgares, los índices, cada tanto uso otro, pero hay gente que pone los 10 dedos así sobre un teclado de una computadora y empieza a hacer así y escribe muy rápido. Y uno podría querer aprender eso para escribir más rápido. Uno podría querer aprender inglés para conseguir un trabajo mejor. En un sentido utilitario, si querés mercantilista y si me apurás capitalista y económico. Económico desde la economía de las cosas. No necesariamente negativo digo esto, pero económico en términos de utilidad, de que sirva para algo. Sí, de que se puede haber retribuido. Absolutamente, esa retribución. Eso que en economía se llama negocio. Negocio es una palabra que etimológicamente significa la negación del ocio. El ocio original es todo lo contrario al negocio. El ocio es lo que no sirve para nada. El ocio intelectual, el de los griegos que se sentaban a pensar por pensar.
En ese momento era una cosa elitista, lo podían hacer los que no tenían que trabajar para que ellos pudieran pensar. Pero la verdad es que el negocio es lo contrario al ocio. Y la escuela, la palabra escuela, la escolé griega, escolé significa tiempo libre, tiempo de ocio. La escuela original era un espacio-tiempo que una generación le regalaba a otra para sacarlo del negocio. Claro. Para que tuviera ocio, para que leyera, para que escribiera, para que pensara, para que conversara, para hacer todo lo contrario al negocio. Sí. Y no servía para nada. Cuando yo digo que la escuela no sirve para nada, no debería servir para nada, y que estudiar no sirve para nada, no debería servir para nada, me caen rápidamente con que bueno, con todo lo bueno que tiene estudiar, y por supuesto que lo entiendo, pero lo digo en términos utilitarios, no debería ser por una retribución. Lo decís casi en un sentido positivo, ¿no? Sí, el placer es que las cosas más hermosas de la vida no sirven para nada. ¿Para qué sirve un abrazo? ¿Para qué sirve una canción de Fito Páez? Bueno, para nada, pero ahí está la belleza de esas cosas. Hay un querido escritor que fue psicopedagogo, sigue siendo filósofo de la educación, ahora creo que se define más como poeta, que se llama Carlos Escliar, que una vez contó una anécdota que a mí me ayuda mucho a ejemplificar esto cuando hablo con alguien. Él tenía, creo que era un sobrino de unos 8 o 9 años, al que cuando visitaba le hacía algún regalito, como uno que visita a un familiar y le lleva un rompecabezas, le lleva un libro, algo. Sí. Y él trataba de que esos regalos, no sé, tuvieran algún sentido educativo, alguna cosa que lo invitara a pensar o algo. Y el chico cada tanto le decía, bueno, pero esto que me regalaste no tiene nada que ver conmigo y esto que me regalaste no sirve para nada. Y él le decía, es justamente por eso que te lo regalo. Porque lo que tiene que ver con vos ya lo tenés, ya te gusta, lo vas a buscar. Yo te tengo que regalar algo que no tenga nada que ver con vos para que vos veas si hay algo allí que te convoque. Y te regalo algo que no sirve para nada porque son las mejores cosas de la vida y porque son las que les vas a encontrar otro sentido que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el afecto. Bueno, yo creo que la escuela y creo que el estudio no sirve para nada en los términos en que lo estoy diciendo, sino por el estudio mismo. Y que en la escuela lo que hay que hacer es estudiar y que a veces, y no está mal, se aprende pero a través del estudio. Y se aprende lo que no tiene que ver con vos. A mí no me gusta eso de, esta persona tiene perfil para el arte, entonces todos se lo vamos a pedir. El arte lo va a buscar por sí mismo porque tiene el perfil. Yo le tengo que mostrar, al que escucha reggaetón le tengo que mostrar el tango y al que escucha tango le tengo que mostrar el reggaetón, porque es lo que no va a ir a buscar solo. Porque la escuela tiene que mostrar otros mundos posibles, aún para que alguien diga, esto no me gusta. Porque es el único lugar en el que se le va a mostrar. Insisto con esto, aprender está muy bien, pero se aprende en una clase tuya de español, se aprende viendo un video de YouTube, se aprende militando en una agrupación político-partidaria, se aprende integrando una banda de narcotraficantes, cada uno verá qué quiere aprender, y a veces también se aprende en la escuela. Ahora, lo que hace a la escuela es ese encuentro entre dos generaciones, más o menos protegido de lo que pasa afuera, protegido de la velocidad, protegido de la crueldad, protegido del mercado, protegido del negocio, que tiene en el centro el estudio, estudiar. ¿Se puede estudiar afuera de la escuela? Por supuesto. Yo creo que hoy cada vez se estudia menos, afuera de la escuela y adentro de la escuela. No sé, pienso, a mí me gusta el fútbol, por ejemplo. Un estudioso del fútbol es un tipo que se la pasa mirando fútbol, leyendo sobre fútbol, pensando. Es un estudioso, eso no termina nunca. Claro. En cambio uno puede aprender algo y en un momento terminó de aprenderlo porque ya sabe hacerlo y estará muy bien que sea así y lo podrá usar o no para algo. A mí me parece que si nos cruzamos un cachito de vereda y nos vamos al docente, vos usaste la palabra enseñanza y enseñar también hay que pensarlo. En español lo usan como nosotros usamos mostrar. Alguien vuelve de un viaje y dice, te voy a enseñar las fotos de mi viaje. En español de España. En España, claro. Y no es que le va a pasar un PowerPoint lleno de texto contándole las fotos y después se lo va a pedir que lo repita en una prueba. Cuando le dice que le va a enseñar la foto de su viaje, le dice que se las va a mostrar, que se las va a contar, que le va a mostrar una foto y le va a decir lo que le pasó en ese momento y a ver si al otro le pasa algo con eso. Bueno, yo creo que enseñar tiene que ver con mostrar algo, una parte del mundo. Nosotros en la escuela dividimos el mundo en disciplinas, en materias de estudio. A mí me toca mostrar la bioquímica, hay quien le toca mostrar la historia argentina, hay quien le toca mostrar las ecuaciones cuadráticas, y mostrarla como un llamado de atención, como decirle, che, mirá lo que hay acá, mirá esto, miremoslo juntos.
a ver qué pasa cuando lo miramos, cuando le prestamos atención. Ahí arranca ese estudio. Llamar la atención de una generación sobre cosas. O sea, no me imagino ningún pibe de 15 años que en su casa se le ocurra, porque sí, si nadie se lo dijo, que va a mirar un poco en qué consiste resolver una ecuación cuadrática. Y bueno, hay quienes creemos que hay un valor y que hay un sentido en mostrarle a otra generación algunas cosas del mundo con el objetivo, primero, de que lo conozca, después de que lo quiera, y si logramos algo, después de que lo cuide. Me parece que va por ahí. O sea que, para empezar y para clarificar o para terminar de entender, vos lo que dirías es que el estudio es algo más grande que engloba, en todo caso, la idea de aprender y que se puede estudiar sin aprender. Digamos, sinónimos, no sé, investigar, entrar en materia, ¿no? Como lo quieras llamar. Eso sin ninguna. Y se puede aprender sin estudiar. Claro, también. Sí, claro, entiendo. Después me gustó lo que dijiste de enseñar, de cómo los españoles lo muestran lo dicen en un sentido de mostrar. A mí me pasa algo que entendí siendo profesora con el tiempo, y es que, bueno, obviamente ya lo sabía desde antes, los estudiantes no son tabulas rasas, no es que vienen con la cabeza vacía, ¿no? Entonces, muchos profesores pecan de sobreexplicar. O explicarlo en otro idioma, ¿no? Como para que quede exactamente claro lo que significa. Pero la realidad es que si alguien te pregunta, no sé, ¿qué es deporte? ¿Qué significa deporte? Lo único que tenés que decir, bueno, es deporte, por ejemplo, es correr, por ejemplo, es nadar, por ejemplo, es, no sé, ir a la montaña y caminar. Y entonces ahí ya entiende lo que es un deporte, porque viene con ideas preconcebidas, ¿no? Y eso es simplemente mostrar ejemplos. Y ahí estás enseñando y también estás, en ese caso, supongo que aprendiendo. Ahora, el tema de estudiar, no llego a entender cómo alguien podría estudiar algo que no le interesa. Porque si a mí me pones algo que no me interesa, en lo más mínimo, por más que esté obligada, probablemente ni siquiera lo estudie, no lo investigue, lo memorice, lo pase lo más rápido que pueda y listo. Y entonces en ese sentido no se me ocurre ni idea de cómo se podría estudiar sin calificaciones. Cómo se podría estudiar sin ningún fin. Porque ahora no es como vos decís que el estudio no sirve para nada. Sí sirve. Sirve para sacar una calificación y esas calificaciones usarlas para otras cosas, tener más prestigio, etcétera, etcétera. Entonces la escuela sí entra en la lógica economicista, digámoslo. ¿Cómo se estudia entonces sin calificaciones? Igual primero quiero aclararte que tanto la idea que yo estoy planteando de estudio como la idea que yo estoy planteando de escuela no significa que sea la manera en que actualmente pasan las cosas. Claro. De hecho, en la mayoría de las escuelas no es así como lo estamos conversando. De lo que dijiste recién, me surgen dos cosas rápidas, las menciono y después te las desarrollo. Sí. La primera es que coincido con vos que no hay ninguna posibilidad de que alguien estudie algo que no le interesa. La segunda es que cuando vos decís, hoy el estudio tiene un fin, que es estudio porque me van a poner una nota, o porque tengo que aprobar, o porque me sirve para otra, ese no es el estudio del que yo estoy hablando. Ok. Esa es la manera que habitualmente, incluso mis estudiantes, se refieren a la palabra estudio o estudiar, que básicamente tiene que ver con hacer un conjunto de técnicas y estrategias para aprobar un examen. Claro. ¿Sí? Sí. Muchas veces relacionadas con memorizar o con repetir o con resolver determinadas cuestiones solo con el objetivo de aprobar. Ahí me parece que eso es otra cosa que no es estudiar. Si querés resolver un problema que tenés, que es que tenés que aprobar una materia. Claro. Lo primero me parece más importante de lo que vos dijiste recién, por lo menos en la perspectiva que yo estoy tratando de desarrollar. Sí. Que es que nadie estudia lo que no le interesa. Entonces, fuera del ámbito educativo, las personas estudian eso que les apasiona. ¿Sí? Nadie se vuelve un estudioso de la física cuántica si la física cuántica no le genera algo, no le conmueve, y por algo la gente que se vuelve estudiosa de la física cuántica no se vuelve estudiosa, no sé, de la actividad mitocondrial de una célula. El tema es que en la escuela tenemos que, volviendo a lo anterior, que presentar, que mostrar, que enseñar todo. Claro. Porque la escuela enseña al mundo y para eso tiene disciplinas, materias de estudio en las que compartimentaliza eso por una cuestión organizativa. Entonces ahí me parece que radica algo central, que es la tarea docente, que es la pedagogía. ¿Sí? Una ciencia que parece olvidada a expensas de otras muchas ciencias que han colonizado no solo el lenguaje escolar, sino lo que hacemos en la escuela. A mí me preocupa muchísimo que hoy en la escuela se usen un montón de palabras para pensar la escuela que vienen del marketing, calidad, eficiencia, competencias, o que vienen de la psicología cognitiva, ¿sí?
o que vienen de la neurociencia, o que vienen de un montón de otras ciencias que pueden ser subsidiarias y colaborar, pero que por momentos parecen reemplazar a la pedagogía, que tiene su propio lenguaje, a la escuela, que tiene su propio lenguaje. Y vuelvo a lo mismo, es la pedagogía, así como el docente tiene que poder llamar la atención de sus estudiantes acerca de un tema, tiene que lograr que les interese. A todos nos ha pasado de llegar a un aula o a una clase o a una charla o a un lugar sin el más mínimo interés en algo, y que del otro lado la persona que nos lo muestra, la persona que nos lo cuenta, del modo que lo haga, con una exposición oral, con un juego, con una propuesta de lectura e investigación, por supuesto, como vos dijiste, considerando los saberes previos que traen los estudiantes, salen de ahí y dicen, esto me empezó a interesar. Claro, despierta una chispa. Y claro, yo no digo que todos los profesores despierten en todos los estudiantes la chispa en todas las materias, claro. Ojalá fuera así. A veces no será, también estará el estudiante que dice, bueno, no, en esta no lograron interesarme y la tendré que estudiar porque la tengo que estudiar, porque es parte de la escuela, porque la tengo que aprobar. Sí. Pero de ahí, de ese extremo, a dejar librado el interés solo a lo que traen, siempre me pareció mal, ahora directamente me parece peligroso, porque lo que ahora propone la forma de vida extraescolar es por lo menos riesgoso en términos de estudio, en términos de cuidado del mundo, en términos de cuidado del otro, porque estamos viviendo un tiempo donde el individualismo le gana a lo colectivo, la crueldad le gana a la hospitalidad, no sé, el emprendedurismo le gana a un proyecto cooperativo solidario, o parece ganarle. Y entonces es la escuela el lugar que tiene que proponer un cambio de esa lógica. Pero a mí me parece que ese interés y ese llamado de atención es tarea del docente. Y esa es la pedagogía, para eso estudiamos pedagogía. Sí, sí. Bueno, esto que decís de que no siempre todo va a despertar interés, o a veces las cosas que parece que no te van a interesar pueden despertar un interés inesperado, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, en mi escuela, por ser agropecuaria y estudiar animales de producción, plantas de producción, todo eso, en una de las materias llamada maquinarias, me tocó estudiar el motor de los tractores. Pero bueno, motor en general, de cómo funcionan. Y yo, que pensé, bueno, no me va a gustar, además no me interesa, ni siquiera me gustan los autos, y además hay una idea preconcebida de que soy mujer y entiendo menos de motores, ¿no? Pero cuando me los puse a estudiar, tenían tanta lógica, y por alguna razón me gustaron muchísimo, y los disfruté. Y disfruté estudiar y aprender ambas sobre motores de tractores y de autos, y eso un poco me hizo darme cuenta de que, bueno, primero que me sorprendió mucho que eso me interese, y después por otro lado, siento que a veces un poco los hombres exageran con esto de que no podemos entender los motores de los autos siendo una cosa tan lógica y por otro lado tan simple cuando entendés el sistema, que si nunca lo hubiera estudiado en la escuela, la verdad es que no me habría dado cuenta. Y nunca se me hubiera ocurrido ponerme a estudiar sobre motores, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que sí hace falta una buena pedagogía para que eso llegue. Muchas veces me parece, no tanto en docentes, pero a veces, no sé, incluso en escritores o en poetas, que se quiere lograr exactamente lo contrario, como buscar explicarlo de la manera más complicada posible para que no todo el mundo pueda acceder a eso. Y creo que la pedagogía es lo contrario, pero no estoy segura de cómo lo definiría. ¿Cómo podrías explicar qué es la pedagogía? Qué buena pregunta. Primero quiero rescatar tu ejemplo de las maquinarias. Yo tampoco tengo la más mínima idea de cómo funciona un motor, no sé nada de autos, pero estás dando un ejemplo que en parte sostiene lo que venimos conversando. Me cuesta imaginar por qué motivo vos hubieras ido a buscar a algún lado cómo funciona un motor, dado que no era parte de tus intereses, ni era parte de lo que tenías ganas de ver en ese momento. Y fue la escuela la que te lo mostró, la que te invitó, la que llamó tu atención hacia eso. Sí. Y en ese caso, bueno, tuvo final feliz. Pero aún si la conclusión hubiera sido no me interesan en lo más mínimo los motores, está muy bien que la escuela te haya mostrado el funcionamiento de los motores. ¿Sí? La pedagogía es una ciencia. Vamos a empezar con la etimología de la palabra. Porque pedagogo es una palabra que viene del nombre que se le daba a los esclavos de las personas que tenían dinero y mandaban a sus hijos a algo así como una escuela, que en realidad era a una persona que les enseñaba, algo más parecido a lo que hoy podríamos imaginar como un aprendiz y un maestro. ¿Sí? El pedagogo es el nombre que se le daba al esclavo que llevaba al chico de la casa a la escuela. Mira.
Es decir, el que lo conducía, el que lo sacaba de la casa para llevarlo a ese lugar distinto donde se le enseñaba. No era el maestro, aunque hoy la pedagogía la utilicemos quienes oficiamos de profesores. Claro. Y yo creo que ahí ya hay algo, porque eso empieza a definir como un doble rol. Nosotros, los profesores, los docentes actuales, tenemos que hacer las dos cosas, la que hacía el esclavo y la que hacía el maestro. O sea, sacarles de sus casas, sacarles de sus lógicas, llevarles a otro lado y además en ese otro lado enseñarles, mostrarles, llamar la atención. Y hoy por hoy la pedagogía es la ciencia que define las prácticas, las herramientas que utilizamos para enseñar. Es decir, lo que hacemos en el aula, eso que planificamos, que preparamos, la clase que desarrollamos, que luego por supuesto la evaluamos, no solo evaluamos a lo que los estudiantes aprenden, sino evaluamos nuestra propia práctica. Claro. ¿Cómo enseñamos? Ya sea porque queremos que otro lo aprenda, o que otro lo estudie, o que otro lo quiera, o las dos cosas. ¿Qué vamos a hacer antes, durante y después de la clase para que eso pase? Eso es la pedagogía. Exacto. Y me parece que eso es fundamental para generar interés, para llamar la atención, para motivar. Si vas al aula a ver qué onda y a que pase cualquier cosa, no va a pasar. Claro, ok, igual ahí entiendo lo del concepto de pedagogía como, bueno, en su etimología un esclavo, pero ahora como una forma de... Eso lo dije para recordar. Sí, pero me hizo pensar esto, ¿no? Como en realidad no es lo que pasa en el aula, sino lo que te lleva al aula, que en este caso sería la planificación. Sí, a mí me gusta la figura esa más que por la planificación, para pensarlo como algo que te saca de tu casa, que te saca de lo familiar, que te saca de la fuera de la escuela para llevarte a ese espacio-tiempo separado de todo eso. En la escuela debería ser el espacio-tiempo donde no importa si vos venís de una familia que lee mucho o lee poco, de una familia que tiene más o menos dinero, de una familia que, no sé, que sabe más o menos de motores de tractores, y donde somos iguales al menos por ese rato, y todos vamos a aprender sobre tractores. Y esa igualdad que está al principio y no al final, ¿sí? Esa igualdad que no es que la escuela busca que terminemos siendo todos iguales, sino que parte de que todos somos iguales, al menos en ese momento en que entramos en la escuela, para estudiar, para conversar, para leer, para escribir. Y a mí lo que me gusta del origen etimológico de la palabra pedagogía es esa idea de sacar de un lugar para poner en otro lugar. Sí. Bueno, sobre eso tengo dos cosas para pensar. Una de esto de la pedagogía, que es verdad que si vos no planificas tus clases, si no le pones atención a eso, en las clases tal vez no pasa nada. Pero me parece que igual que uno puede planificar las clases de maneras completamente diferentes. Entonces yo puedo planificar la clase para que toda la clase juguemos y descubramos cosas nuevas, o lo puedo planificar para que estemos las 2 horas de clase completando ejercicios con espacios en blanco. Entiendo que difiere mucho de pedagogía de métodos de enseñanza, como son dos cosas diferentes, ¿no? Y después esta cosa que decías de que te saca de tu casa y te pone en un lugar diferente de la familia, es un poco lo que habíamos hablado en la vez anterior, de esto que pasó con el coronavirus, que de repente la escuela estaba en la casa, o la casa estaba en la escuela, y viceversa, ¿no? Y que se sigue aplicando además, ¿no? La virtualidad. Un montón, se quedó muchísimo. Eso me parece súper interesante. Déjame decir dos cositas de lo que dijiste al principio. Primero, coincido con vos con que hay muchos métodos. ¿Sí? En lo personal creo que son mucho más importantes los principios que subyacen a los métodos que los métodos en sí. Yo tuve mi momento de mucho cuestionamiento a los métodos más tradicionales, más clásicos, ¿no es cierto? Esos que por ahí vos sutilmente criticaste. Pero aprendí con el tiempo que lo más importante son los principios, y que uno podría hacer una clase, como vos dijiste, con 2 horas de juegos, con interactivos, con colores, y ser embrutecedor, porque los principios que subyacen son los de yo hablo, vos escuchás, yo tengo razón, vos no tenés nada para aportar. Y también podría haber alguien que dé una clase totalmente expositiva, ni siquiera de lo que llamamos exposición dialogada, que es esa cosa retórica de que cada tanto preguntamos algo y alguien responde. ¿Podría alguien dar una exposición de 2 horas sin parar? Y que esas 2 horas sean emancipadoras, motiven, interesen, conmuevan. O sea que me parece que la metodología no es lo más importante, sino los principios que la subyacen. En ese sentido, si bien puedo ser crítico de la explicación como principio, y a veces de la abundancia de explicaciones como método también,
No creo que pase por ahí. También en eso que dijiste, cuando en medio en chiste opusiste esas dos clases imaginarias, de la que criticaste, quiero reivindicar una palabra, aunque sea para otro momento, que es la idea de ejercicio. Sí. Sí, creo que la idea de ejercicio, Sí. sobre todo de ejercicio escolar, y sobre todo de ejercicio escolar usado como crítica o como peyorativo, es un error, porque creo que hay algo en la idea de ejercicio, como lo hay en el ejercicio que hace, Físico. claro, un Sí. deportista, Sí. y que hay algo de la idea de ejercicio escolar extraordinario y valioso. Pero quiero volver al otro que dijiste, que fue el COVID-19. Primero, quiero decir lo mismo que dijimos en la entrevista fallida. Creo que como humanidad hemos intentado rápidamente pasar la página, como lo hace quien sufrió un accidente o una situación traumática, y supongo que está muy bien que alguien que tuvo una situación traumática dé vuelta a la página, porque si no quizá quedaría anclado psicológicamente en eso y no podría vivir. Y como humanidad dijimos, bueno, listo, pasó. Pero no sé si habría que hacerlo tan así, porque creo que no dimensionamos todavía lo que fue la pandemia, lo que dejó la pandemia y lo que todavía en muchas de las cosas que vemos y nos pasan no nos damos cuenta, pero tiene que ver con lo que vivimos ese año y medio, 2 años. Y en lo educativo ni hablar. En lo que se quedó de los encuentros a distancia o con plataformas o con el Zoom o el Google, el que sea, lo vemos. Ahí yo recuerdo haberte dicho la otra vez y lo sostengo, que yo en su momento primero entré en crisis como todo el mundo y dije, ¿qué hacemos ahora? Aun cuando yo por mis intereses ya usaba mucha tecnología en mis clases, con lo cual para mí no era un problema usar un Google Drive, usar un Google Meet, hacer un Padlet, porque ya lo venía usando. Pero el problema era que faltaban las personas, que faltaban los cuerpos. Faltaba recursos, ¿no? Total. Bien. Y yo me acuerdo de haber intentado ponerle mucha onda, y no tanto en el primer cuatrimestre, que fue muy, muy complicado, porque además fue lo nuevo, qué sé yo, pero ya en el segundo del 2020, con muchos más, entre comillas, éxitos en resultados, que cosas que yo quería que pasaran, terminaban pasando. Sobre el final del 2020, me acuerdo de haber escrito algo que decía algo así, como todo lo que se podía hacer igual, en un acto como de esperanza por si eso se mantenía. Y me acuerdo de haber puesto: se puede aprender, se puede enseñar, se puede conversar, se puede motivar, bueno, un montón de se pueden lindos, entre comillas. Sí. Y abajo de todo había puesto: no se puede escolarizar. Yo sé que hay gente que trató de pensar que sí, que se puede, pero yo creo que si sostenemos la idea de que la escuela es ese espacio-tiempo separado, ese refugio, para mí la escuela es o debería ser un refugio, no puede ser en la casa. Lo que hicimos en la escuela, lo que hicimos en la pandemia con las escuelas fue hacer lo que se pudo en ese momento. Sí. Y yo creo que se hizo muy bien y que en un montón de cuestiones se sostuvo esa famosa continuidad pedagógica, incluso se sostuvo un vínculo, cantidad de docentes que iban a las casas de los pibes a llevarle cuadernillos, pero también a ver cómo estaban, también para ver si estaban comiendo, para ver si algún pibe o alguna piba quería contar algo que le pasaba en casa, que gracias a la Ley de Educación Sexual Integral hoy pueden contar en las escuelas. Digo, entiendo que se hizo un montón, pero si la escuela es ese espacio de tiempo en el que los sacamos de la casa, como el pedagogo lo llevaba los sacamos del consumo, del mercado, los sacamos de la vorágine, de lo inmediato, del meme, de la velocidad, del negocio, para ponerlos en un lugar a salvo, para cuidarlos. Eso no me imagino, ojalá exista una manera, yo no la conozca, porque sería muy valioso también hacerlo. No se me ocurre que eso pueda pasar fuera de la escuela, claro, y mucho menos en la casa. Claro. Creo que solo puede pasar en la escuela, pero si pasara fuera de la escuela, seguro que no sería ni en la casa ni en la empresa. Y además, volviendo a lo que decías de que se sostienen muchas prácticas de las que ocurrieron en la pandemia, sigo pensando que algunas cosas, entre ellas la educación, entre ellas la escolarización, requieren de una copresencia de los cuerpos. Podíamos haber hecho esta entrevista por Zoom. Y la hubiéramos grabado, por ahí hubiera salido bien también. Yo no sé si hubiera respondido lo mismo si no te estuviera mirando a los ojos y te tuviera a 1 metro de distancia. Capaz hubiera respondido otra cosa. Claro. Si no hubiéramos tomado el café o el té mientras preparábamos los equipos. A mí me parece que
que algo de lo que pasa en la escuela es difícil, de lo que pasa en la escuela cuando la escuela funciona como escuela, y cuando pasa lo que creo que debería pasar, es difícil si no están los cuerpos ahí. Pueden pasar otras cosas muy valiosas, ¿eh? De hecho Sí. pasaron en pandemia, deben Sí. pasar en tus clases y podrían haber pasado en esta entrevista si fuera por Zoom, pero son otras cosas. Pero no es lo mismo. No. Coincido y me parece muy interesante. Empezando por lo del COVID, porque creo que es lo más obvio, ¿no? Literalmente la familia y la casa estaba en la escuela, no es que era lo mismo, ¿no? Y entonces uno puede, no sé, intentar que el estudiante busque otro espacio, no sé, que se vaya a su cuarto, pero a veces, no sé, la notebook era la notebook de la familia. Entonces, mientras tenías clases, no sé, no encontrabas las cosas porque de repente estabas entre los archivos que usa tu papá, no sé, como distintas cosas que dificultan muchísimo que eso sea tu espacio. Y pienso que, por otro lado, entre las varias cosas que estuve rescatando de lo que decías, creo que la escuela puede seguir cumpliendo la función de ser este espacio a salvo, entre comillas. Pero por otro lado me pregunto cómo se hace con la digitalización, ¿no? Porque, bueno, la vez pasada hablamos mucho de los celulares, ¿no? De la tecnología. Y aunque yo defiendo bastante el uso de los celulares y de la tecnología en las clases, en el espacio de aprendizaje y de estudio, igual me parece muy interesante y muy importante la separación de espacios. Y en todos los ámbitos, en el trabajo, no sé, a mí me pasa que estudio, trabajo y duermo en el mismo espacio. Entonces a veces me vuelvo loca y de repente me inventé 2 escritorios, uno en el que puedo estar parada y otro en el que puedo estar sentada, y ahí ya puedo marcar un poco más de diferencias, pero aún así no me da lo mismo. O a veces, no sé, algunos de mis estudiantes tienen que tener la clase, no sé, en su oficina. Y no es lo mismo, me doy cuenta que tienen la cabeza en otra cosa. Entonces, la digitalización, por un lado, permitió eso, permitió que yo pueda estar hablando al mismo tiempo con alguien de Estados Unidos, con alguien de Austria, con alguien de China, de Japón, de donde sea. Pero por otro lado, y como había visto en un video de YouTube, Internet ya no es más un espacio físico. No es más una habitación a la que entras sesión, cerrás sesión y te vas. Está ahí todo el tiempo y cumple la función de muchos espacios al mismo tiempo. Entonces, naturalmente hay cosas que se pierden. Como no podemos abarcar todos los espacios, mi pregunta va a ir más dirigida a la familia. ¿Por qué te parece que es importante separar a la familia del estudio de la escuela? ¿Y qué está pasando ahora que las familias se ven cada vez más involucradas en las escuelas? Yo no sé si eso es algo positivo o no. Cada vez hay más reuniones de padres, cada vez hay más consejos, mezcla entre estudiantes, padres, directivos, profesores. No sé, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, dijiste un montón de cosas. Sí. Y está muy bien. Primero quiero decirte que es terrible eso que dijiste de que ya todo es lo mismo y que todos los espacios es lo mismo. Yo creo que no tenemos que naturalizarlo y que tenemos que intentar evitarlo. ¿Sí? A ver, es evidente que la humanidad está cambiando. Pero ya ha cambiado antes, esto no es algo novedoso. Lo que cambia, me parece, es la velocidad de los cambios. Antes llevaba muchísimos más años cambios que hoy ocurren mucho más rápido. Y después podemos discutir el sentido. Yo no soy quien para decir si un cambio es bueno o malo, pero cada uno puede tener su opinión. Y el cambio no es bueno solo por ser un cambio en sí mismo. Entonces, frente a los cambios, a esa posición de, bueno, ahora es así, bueno, no, yo no estoy de acuerdo con que ahora es así. Entonces, cuando el cambio es en un sentido que yo creo que no está bueno, habrá que combatirlo, o por lo menos yo tendré que combatirlo. En ese sentido, creo que eso de que han logrado, o están logrando, que ya no haya división de espacios, división de tiempos, de que con los celulares las personas están las 24 horas al mismo tiempo trabajando, al mismo tiempo consumiendo, al mismo tiempo comprando, al mismo tiempo si querés disfrutando, no lo sé. Bueno, yo personalmente creo que era mejor lo anterior. No lo digo por nostalgia, porque hay un montón de cosas que ahora son mejor que antes. Pero no creo que haya que decir, bueno, aceptemos que ahora es así y entonces ya está. Algo habíamos hablado a través de los dispositivos y esto que vos decís ahora refuerza una idea que yo no te había comentado la otra vez y que la seguí pensando luego y la hubiera agregado, la puedo agregar ahora. Sí, claro. Pero a mí me parece que en esa separación que planteábamos recién, ¿no? De la escuela como espacio, como tiempo, hay que repensar qué pasa con los dispositivos celulares. Esto no significa ni demonizarlos ni amarlos, porque creo que cualquiera de esas opciones estaría mal, pero creo que hay varias cosas para pensar.
Primero, como habíamos hablado, los dispositivos, los celulares, que ahora ya son parte de las personas, o sea, es como que se han integrado al cuerpo, están ahí Sí, todo el tiempo, una hasta cuando la extensión. gente se baña les pone alguna funda o algo para poder seguir ahí. Eh, Hay una cuestión que tiene que ver, que preocupa a muchos colegas docentes, y es una preocupación genuina, que es la distracción. Sí. El teléfono distrae. Bueno, como habíamos hablado la otra vez, cuando yo iba a la escuela no había teléfonos, pero también había distracción, no había teléfonos celulares. Sí. Y te distraías dibujando o pensando en las formaciones de los equipos de fútbol de la fecha del fin de semana. Ahí me parece que vuelvo a lo anterior y será la pedagogía la responsable de lograr que el pibe no se distraiga con el celular o dibujando o pensando en otra cosa y llamar la atención. Sí. Después compro algo que vos dijiste, usaste el verbo permitir. Yo creo que la tecnología, no solo los celulares o los dispositivos que sean, como dice Inés Dussel, tienen algo que se llama permisividades y que también tenemos que pensar que todo lo que nos permiten hacer que no podríamos hacer si no estuvieran. Por ejemplo, no sé, que alguien en clase saque una notebook o una tablet o un celular y en un momento pueda acceder a 10 libros en PDF, que de ningún modo podría llevar los 10 libros en formato físico por el peso que tienen, o porque por ahí no podría comprarlos. Pensarlos como potencia al servicio de la pedagogía y no al revés, me parece que es valioso. Después, como también creo que ya lo habíamos hablado la otra vez, no creo que tenga sentido el prohibir el celular en el aula solo por prohibirlo. Primero coincido con vos, con que a veces prohibir algo no hace más que te dé ganas de hacerlo, claro, y más en un adolescente. Sí. Segundo, porque como también trabajó mucho Inés Dussel, lo que los celulares nos hacen en la cabeza, en nuestros modos de pensar, de sentir, de vincularnos con las cosas, lo tenemos en la cabeza más allá del celular. O sea que si el problema es que el celular hace que un pibe espere que todo sea inmediato o que la respuesta sea dicotómica entre me gusta y no me gusta y sin fundamentación, yo le puedo hacer dejar el teléfono en una caja en la puerta del aula. Sí. Y la cabeza le entra igual. Claro. Y dejó el teléfono, pero sigue pensando que las opciones son me gusta o no me gusta. Así que ahí habría que ver, separar, si lo pensamos como en términos de combate, más que combatir al objeto celular, combatir lo que el objeto celular hace en nuestras cabezas. Sí. Y también hace mucho vengo sosteniendo que donde sí hay que poner el foco es en el objeto celular, o si querés en internet, que como vos dijiste ya no es ese lugar al que se entra y se sale, o en la digitalidad, como objeto de estudio. La escuela es el lugar donde estudiamos las cosas del mundo y los celulares son parte del mundo, internet es parte del mundo, y habrá que estudiarlo como objeto de estudio, como estudiamos las cuadráticas, como estudiamos los golpes de Estado, y estudiar, no sé, la dictadura cívico-militar eclesiástica del 76 no es reivindicarla, sino todo lo contrario. Bueno, estudiar el celular como objeto. Claro. Pensemos juntos cómo defendernos de que el celular, como vos dijiste, no maneje la vida. Ponerlo como un objeto más para conversar sobre él. Pero desde la vez que hablamos a hoy, yo me quedé pensando en una crítica que los dos hicimos a la idea de prohibir. Pero después me quedé pensando y dije, bueno, pero por supuesto que uno preferiría no prohibir las cosas, consensuarlas, conversarlas, pero en algún punto, no sé, pienso, en la escuela está prohibido fumar y a nadie se le ocurriría decir, qué mal, ¿cómo prohíben fumar en la escuela? Coincidiríamos en que sería mejor conversar sobre los efectos tóxicos de la nicotina, las adicciones, que por supuesto se conversa en las escuelas, pero además prohibimos fumar en las escuelas. Entonces digo, bueno, podríamos llegar a la conclusión, con más o menos consenso, más o menos conversado, más o menos fundamentado, de que hay cosas que nos parece bien prohibirlas en un espacio-tiempo que compartimos, ¿no es cierto? Bueno, y ahí se me ocurrió una idea que no la tengo todavía muy clara, pero la estoy pensando, la conversé el otro día con un grupo de estudiantes, y es que yo no prohibiría los celulares adentro del aula, por todo lo que acabamos de decir. Los quiero adentro como objeto de estudio, los quiero adentro porque dejaría fuera el objeto pero no la cabeza, los quiero adentro porque si son una causa de distracción, pedagógicamente quiero combatirlos, y los quiero adentro por sus permisividades. Sí. Pero capaz que prohibiría los celulares en la escuela fuera del aula. Y el otro día un pibe me contestó, ¿pero cómo? ¿En el recreo? ¿En el almuerzo? Porque vos dijiste algo antes que es cierto, que es que si pensamos la escuela como refugio del afuera, como refugio del consumo, como refugio de la compra, como refugio del acelere, bueno, se nos está metiendo a través del teléfono.
Pero no porque se nos esté metiendo en el aula para distraerme un pibe, porque si le saco el teléfono se va a distraer, va a hacer un bollito de papel, lo va a meter adentro del tubo de una lapicera y lo va a escupir al techo a ver si se pega, porque lo hemos hecho y lo siguen haciendo. Pero si yo dejo un pibe 50 minutos entre la clase de la mañana y la de la tarde, y esos 50 minutos se está apostando en Betson, o está jugando un Minecraft, o está viendo cuántos me gusta le dieron a la foto que subió en la pileta, capaz que se nos está metiendo eso que queremos dejar afuera, y ahí vuelvo a tu idea de la familia, pero incluso la familia, el mercado, el negocio, el emprendedurismo, todo eso que para mí la escuela tiene que dejar afuera, y se nos está colando a través de estos dispositivos. Hoy, porque lo tengo que pensar, sí. Pero hoy si me dicen vamos a prohibir el teléfono, yo no lo prohibiría en las aulas, porque en el aula de última está el profesor. Afuera del aula no está el profesor. Ok, pero ¿qué diferencia habría entre usar el celular en el recreo, en el tiempo libre, a, no sé, leer un libro, pero un libro de finanzas, o hablar con un amigo, pero hablar de, no sé, la economía, lo que sea? Es ir al mundo exterior, o sea, tampoco es... Sí, pero no creo que sea lo mismo que en un recreo o en un almuerzo dos estudiantes conversen sobre lo que van a hacer el fin de semana, que está muy bien, es deseable, a que estén cada uno con su teléfono comprando un producto que le ofrece el teléfono porque lo mencionó en una conversación de WhatsApp, o chequeando cuántos likes tiene su foto. Y de última, en el aula, podríamos buscar la manera de usar el celular para algo escolar. Para estudiarlo, por ejemplo, para pensar sobre eso. O incluso hasta como herramienta, no sé, pienso en la edición de un documento colaborativo, que también se puede hacer en papel, porque podemos circular una hoja y que cada uno le agregue una frase. Ojo, también creo que, y por ahí es utópico lo que voy a decir, si pudiéramos poner a la tecnología, a internet, a los celulares en el lugar de objeto de estudio, conversar con los pibes sobre qué es lo que pasa ahí y promover un uso más racional, o ni siquiera un uso donde, va a sonar a cliché, pero donde seamos nosotros quienes usamos al celular y no el celular quien nos usa a nosotros, y bueno, después tendría menos sentido prohibirlo. Yo puedo ponerme a mí mismo, no lo hago porque la verdad que lo uso muy poco, pero decir, no sé, voy a entrar X cantidad de tiempo por día a tal plataforma. Sí. Bueno, pero si un día logro entender por qué me puse ese tiempo, capaz ya no necesite ponerme ese tiempo. Claro. También, ojo, que estoy viendo cada vez más gente que está empezando a elegir salirse de esas lógicas y estar menos tiempo. Por ahí no estoy todo tan perdido. Bueno, yo misma estoy intentando... Siempre tengo momentos de adicción al Instagram, pero no es adicción al Instagram, sino elegir no pensar en lo que tengo que pensar, ¿no? Porque al final me doy cuenta de que cuando estoy mucho tiempo en eso, es porque en realidad tengo cosas pendientes y no las quiero afrontar. Pero bueno, también es mi herramienta de trabajo, por otro lado, ¿no? Entonces es complicado hacer ese balance. Y eso me lleva a una de las últimas cuestiones, ya para ir redondeando, que es verdad que se pierden espacios. Es verdad que para mí los espacios siguen siendo importantes. De hecho, un poco cambió mi idea sobre la última vez que hablamos, ¿no? Y ahora entiendo un poco más y pensé un poco más esta cuestión de los espacios y de la importancia que cumplen, ¿no? El rol que tienen. Pero por otro lado, me parece personalmente, como estoy yo posicionada en la vida socialmente, económicamente, la suerte que tengo de elegir lo que quiero, me parece un poco hipócrita de mi parte decir, no, prioricemos los espacios, porque hay gente que no puede priorizar los espacios. No se puede, a veces no tenés espacio de trabajo porque tu trabajo te dice, no, tenés que hacerlo remoto, acá no te vamos a dar lugar. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Te tenés que alquilar un espacio de coworking, o como lo quieras llamar. Bueno, plata. O vas a un café, plata. Más plata. ¿Querés estudiar por fuera de la universidad que no sea en tu casa? Plata. Y plata y tiempo de traslado. Si tienes un auto, llegas más rápido. Si tenés que ir en colectivo, llegas mucho más lento. Entonces, yo lo puedo decir, pero yo estoy muy cómoda en la vida como para andar diciendo esas cosas. Entonces, eso también me pone un poco en jaque y me hace pensar entonces cuáles son las perspectivas para el futuro. Si es importante volver a los espacios que había antes, si es importante seguir apostando por la digitalización y después encontrarle la vuelta. Bien, está buenísimo lo que decís. Yo pensé algo parecido cuando hablabas de la pandemia. Sí. Porque vos decías algo que es cierto, que en muchas familias había que compartir la notebook, había que ver de irse a una habitación y cerrarla para ver si seguíamos una clase. Sí.
Pero eso nos pasó a quienes teníamos el privilegio de tener más de una habitación o de tener una notebook o de Sí. tener un celular, porque por supuesto que hay condiciones materiales. Ujú. También hubo gente que en la pandemia no era compartir una notebook, era compartir un celular. Sí. Y donde si vos tenés, no sé, 6, 7 personas viviendo en una habitación, eso de me encierro en la habitación a dar una clase o a escuchar una clase era imposible. Sí. Y hoy lo vemos, vos das el ejemplo del trabajo remoto o de un montón de trabajos que hoy proliferan porque está en crisis el sistema laboral, no solo en la Argentina, en el mundo. Y entonces hoy tenés un montón de gente joven que te dice yo prefiero tener estos trabajos entre comillas sin derechos, estos trabajos más de emprendedurismo, donde soy mi propio jefe. Bueno, el sistema propone esto hoy, yo creo que no hay que resignarse, creo que hay que luchar contra eso. Yo no creo que sea cierto eso de que son su propio jefe, porque son su propio jefe, pero son su empleado, su secretaria, su servicio social, son su futura jubilación. Yo no creo que esté bien que una persona maneje un Uber o haga un Rappi y con eso todos los meses separe un dinero para su futura jubilación. Yo creo que estaba bien que los estados garantizaran las jubilaciones, por ejemplo. Sí. La verdad es que hoy, quienes tenemos un trabajo más o menos formal y más parecido a lo que eran los trabajos antes, esos trabajos que cumplimos un horario, que tenemos un jefe, que hacemos aportes sociales, que tenemos obra social, que la semana que viene vamos a cobrar el aguinaldo, es una rareza cada vez más, ¿sí? Y ahí me parece, ahora vuelvo a la escuela, que sería un error si queremos volver a lo de antes, que tenemos que ir hacia otra cosa, ¿sí? Yo no digo que tengamos que volver a la época predigitalidad. Yo imagino una época post-digitalidad, ¿sí? O sea, superarla, de algún modo vencerla, capaz es utópico, es tipo Matrix. Y en lo educativo creo que lo que vos dijiste recién no hace más que reivindicar lo que hemos charlado en este rato. Si las condiciones materiales son distintas, si las casas son distintas, si no todo el mundo tiene ese otro cuarto donde encerrarse, si no todo el mundo tiene la notebook, si no todo el mundo tiene el aguinaldo, el lugar en el que somos iguales es la escuela. O debería serlo. Sí. ¿Sí? Sí. La escuela es sumamente criticada por un montón de cosas y además porque es una moda criticar a la escuela. Alguien dijo una vez que Argentina tiene 40 y pico de millones de técnicos del seleccionado de fútbol y 45 millones de directores de escuela, porque todo el mundo opina sobre cómo tiene que formar Argentina y sobre cómo tendría que funcionar la escuela. Sí. No tanta gente opina sobre cómo tendría que funcionar un hospital, ni un medio de comunicación, No. pero de la escuela todo el mundo Sí, dice todo el mundo, sí. cómo tiene que ser la escuela, Sí. por qué no funciona la escuela. En general porque no tienen la más mínima idea de lo que pasa dentro de las escuelas. Pero yo creo que muchas de las cosas que se le critican a la escuela son las que hay que reivindicar de la escuela. ¿Sí? Y la escuela no es que homogeneiza porque quiere que todos sean iguales. La escuela debería poner la igualdad en el principio y no en el final. La escuela es el lugar en el que somos todos iguales cuando entramos. Claro. Y es el lugar que debería desconocer esas diferencias que vos decís. No digo no contemplarlas, por supuesto, vos me has tenido de profesor, en tu caso no de tutor, pero otros cursos sí. Y por supuesto que el acompañamiento va a ser distinto para cada pibe. Pero la escuela es el lugar que te saca de esos otros lugares. Y donde le vamos a mostrar a todos los pibes esos mundos posibles que no buscarían en otros lados. Que no son parte de sus intereses, que no son parte de lo que su familia les propone, ni lo que el mercado les propone. El mercado no te va a enseñar cómo funciona el motor de un tractor, salvo que esté a punto de vendértelo. Es algo que sirva para, ¿no? Total. Sí. Sí, y me encanta esto que decís de que la escuela nos vuelve a todos iguales como un principio. Y me parece que últimamente está muy mal visto ser iguales. Casi como o si fuera una cuestión de adoctrinamiento o como si eso significara que no sos nadie, ¿no? En esta época de individualidad, cuando es lo peor que te puede pasar a veces o lo peor que le puede pasar al resto que vos quieras destacar y pasa en todas las cuestiones, incluso, no sé, pienso en feminismo, que a mí es un tema que me gusta mucho pensar. Hubo por mucho tiempo una cosa de, y se volvió casi un chiste y un meme, esta cosa de yo no soy como las otras chicas, yo soy diferente, a mí me gusta el fútbol, bueno, no sé, ese tipo de cuestiones que cuando yo era chica se usaba mucho decir y que ahora se está reivindicando yo sí soy como todas las otras chicas, como algo positivo, porque está bueno por otro lado querer ser parte de tu sociedad. No puedo más que coincidir y agregar que justamente en la escuela
es el lugar en el que nos pensamos colectivamente. Vos decías, estamos en un tiempo de individualismo. Sí, se promueve eso, casi te diría, desde todos los sectores. Y desde algunos pocos no. Bueno, el lugar por excelencia para resistirse a ese individualismo, a esa crueldad, a ese mercantilismo, a ese todo es para conseguir un rédito, y si es inmediato mejor, y si es económico mejor, y tantos me gusta mejor, es la escuela. Pero para eso las escuelas tienen que ser escuelas. Y no tienen que dejar que se entrometan las familias, el mercado, los deseos de quien sea. La escuela no tiene que estar ahí para prepararte para el trabajo, ni para prepararte para esto otro. La escuela tiene que ser escuela. Y la escuela es colectiva. Eso ya es un acto de resistencia en sí mismo. Claro, la escuela como un lugar que te siga permitiendo estudiar. Eso me lleva a una última pregunta, a modo de conclusión tal vez imposible. Principalmente pensando en la comunidad de aprendizaje de idiomas, está mucho esta cuestión de cómo es mejor estudiar. Y yo me pregunto, para empezar, pensando que la respuesta es no, si hay una mejor manera de estudiar que otras. Y como segunda pregunta, que realmente no se me ocurre cómo abordarla, ¿cómo se puede estudiar sin un objetivo? Sin que te sirva para ninguna calificación, sin que te sirva para ningún trabajo, hablando de idiomas o hablando de materias en la escuela. ¿Cómo vos le recomendarías a alguien que nunca estudió por gusto o por interés, sino para cumplir? ¿Cómo le recomendarías empezar a estudiar? Bueno, dificilísima tu pregunta. Sí. Tengo una respuesta que va a sonar naif, pero la voy a dar igual. Okay. Pero antes de dar mi respuesta naif, voy a decir dos cosas. La primera es que intuyo o asumo o voy a elegir responder tu pregunta usando el estudiar del modo que lo he usado yo en esta conversación y no en el de estudiar para, el de memorizar para, el de recordar para. Segundo, me gustó que dijeras que íbamos a intentar una conclusión imposible, porque por supuesto que primero es imposible. Sí. Y segundo, porque más imposible sería todavía en términos de conclusión, como si quisiéramos cerrar esto, porque esto no va a ser más que abrirlo. ¿Cómo es mejor estudiar? Yo creo que lo mejor es estudiar. Más allá del cómo. Después creo que no hay tantos cómo como nos quisiéramos imaginar. Por ahí hay muchos cómo para aprender, hay muchas maneras de aprender, hay muchas maneras de ese otro estudiar memorístico para la prueba, hay mucho... No sé si hay tantas maneras de estudiar, si entendemos estudiar como yo lo entiendo, que tiene que ver básicamente con 4 verbos, que son leer, escribir, pensar y conversar. Y después leer de nuevo. Y después escribir de nuevo, y después pensar de nuevo y conversar de nuevo, y eso se hace hasta el infinito. ¿Cómo? Y ahí va la respuesta naif. Yo creo que la palabra que une ese interés con el que empezaste la entrevista, esa motivación con el que seguimos, ese refugio que luego tratamos de poner como ejemplo de la escuela, y este mejor, entre comillas, estudiar, es el amor. ¿Sí? No hay ninguna duda que es el amor. Y que las escuelas son eso, que la educación tiene que ver con ese amor al mundo y ese amor a las generaciones. Se estudia por amor. Por amor al arte, dirían algunos. Total. Sí. Por amor al arte se hace arte. Sí. Y por amor al mundo se estudia. Y por amor a otras personas nos juntamos para comer y charlar. O nos abrazamos cuando alguien está triste. ¿Sí? ¿A cuánta gente le pasó que dijo, che, me está empezando a gustar esta materia porque el profesor, no sé, parece que está enamorado de su materia? Habla de eso que está hablando con una pasión que yo quiero ver qué hay ahí adentro. Porque nos pasa que cuando vemos que alguien está apasionado y ama algo, decimos, che, quiero ver qué hay ahí, aunque sea para ver si a mí me pasa lo que le está pasando a ese fulano. Bueno, la realidad es que quienes estudian algo por amor, y la verdad que lo disfrutan mucho. Por supuesto que el estudio tiene sus momentos de dolor, sus momentos de angustia, como tiene la vida. A mí me parece que el estudio, como estudio, tiene que partir del amor. Que no siempre nace de uno, a veces te lo tienen que venir a mostrar. Nos pasa de enamorarnos de cosas, de personas, o de amar cosas y personas que jamás pensamos o fuimos a buscar voluntariamente. Bueno, la escuela es el lugar que nos va a mostrar todo eso, o que debería mostrarnos todo eso. Sí, yo creo que va por ahí. E insisto, no todo el mundo tiene que ser un estudioso todo el tiempo de todo, también tiene que haber tiempos de ocio y tiempos de distracción. Esa separación de tiempos que vos dijiste antes, yo lo que creo que tenemos que intentar
no sé cómo se hace, es volver a separar espacios y tiempos. Sí, muy interesante. Pero bueno, sí, es una conclusión imposible porque no hace más que abrirme más preguntas que nunca van a terminar, por supuesto. Me alegro. Pero bueno, no sé si querías decir algo más, algo que te haya quedado pendiente, lo que sea, sentís que lo dijiste todo. No, nunca lo digo todo, pero sí agradecerte a vos por la invitación a participar de esto que estás haciendo, que es tan lindo, y por haber fomentado, por este ejemplo tuyo de lo que estás haciendo, habernos reencontrado después de tantos años. Y bueno, gracias por el espacio, por las dos charlas. Fue un placer compartir esto contigo. No, igualmente el placer es mío. Muchas gracias a vos por estar otra vez. Nos vemos.